Hola, saludo a todos, cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Activen la campanita, ahí está la campanita. Actívenla y queda suscrito al canal para que le llegue a usted cada que subamos un video del canal al canal, entonces le llegue a usted primero. Y hoy vamos a estudiar acerca de la ley de Dios. Estamos estudiando las características de la iglesia verdadera, que una era la fe de Jesús, la otra era el don profético, y hoy vamos a estudiar acerca de la ley de Dios. Les invito a que tengamos una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo el que tenga el desarrollo y el control de este tema que va a ser predicado, y este estudio que va a ser realizado. Y vamos a tener una palabra de oración para que pidamos la dirección del Espíritu Santo. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios, y ahora que nos dedicamos a hacer este estudio, sea tú, oh Dios, mandando el Espíritu Santo desde el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, Padre Santo, en el lugar santísimo, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, y al igual que cuando en el Pentecostés fue a interceder por nosotros, por los apóstoles, ahora interceda por este servidor, por ese instrumento humano, para que sea enviado el Espíritu Santo, tome mi cerebro, mi corazón y mi mente, el cerebro y corazón y mente de todos y cada uno de los que van a escuchar este tema, para que tú nos edifiques y nos ayudes a tener un desarrollo espiritual y crecimiento para el reino de los cielos. Porque este canal Adventista Sana Doctrina está preparando un pueblo para el reino de Dios. Te pedimos, Señor, que nos ilumines con el Espíritu Santo, nos instruyas y nos ayudes. También te pedimos que si hay algún prejuicio en nuestra mente o en nuestro corazón, seas tú borrándolo, desarraigándolo, de manera que este mensaje que va a ser predicado, Padre misericordioso, llene e inunde nuestro corazón y quede hinchido en el poder del Espíritu Santo, de manera que pongamos en práctica tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas y la dirección del Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. La palabra de Dios nos dice en Salmo 119, 142 de la siguiente manera. 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. O sea, la ley de Dios es la verdad. Y en esa verdad dice, conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en la autoverdad, porque tu palabra es verdad. Juan nos habla de esta maravillosa verdad también. Entonces, hoy vamos a estudiar acerca de la ley de Dios. La ley de Dios es importante. Es el carácter de Dios y debe ser el carácter de nosotros para ser restaurados. Porque nosotros debemos de ser restaurados a la imagen y semejanza de Dios, porque esa imagen y semejanza de Dios se perdió al desobedecer la ley. Entonces, la santa ley siempre fue el objeto del odio de Satanás, porque rige el gobierno de Dios. Claro, él fue el primer transgresor de la ley. Él fue el primer transgresor de la ¿qué? De la ley. En Isaías capítulo 14, nos habla de la siguiente manera. En Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, 12 al 14 nos dice de la siguiente manera. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú querubín que debilitaba a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás, cuando eso no era Satanás, sino era un ángel creado por Dios, Lucifer, lucero de la mañana, era un ángel resplandeciente y tenía mucha sabiduría. Dios lo creó con una sabiduría esplendorosa.
más que a los otros ángeles, y lo puso en un rango superior para que él dirigiera el coro celestial y las huestes celestiales. Pero, ¿qué pasó? El hombre o este ser creado por Dios, codició el trono de Dios. Él fue el primer transgresor de la ley. Él estaba en desacuerdo totalmente de que en el cielo hubiera una ley. Y él decía que por qué seres santos tenían que ser regidos por una ley. Si eran santos, que una ley no la necesitaban los seres santos. Pero resulta que la ley está instituida desde el cielo. Muchas personas creen que la ley únicamente se hizo aquí en la tierra y después del pecado, pero vamos a comprobar que la ley fue institucionada antes de qué? Del pecado, o sea, en el cielo, porque Satanás fue uno que transgredió el 10º mandamiento: no codiciarás. Él codició el trono de quién? De Dios. Quiso ser igual a quién? A Dios. Y no más igual, sino superior a quién? A Dios. Entonces vemos que esto fue lo que ocurrió en el cielo. En el cielo transcurrió así, y entonces él fue el primer transgresor. Codició el trono de Dios. Desde entonces la ley ha pasado a ser el eje de este gran conflicto entre el bien y el mal, porque Satanás fue expulsado del cielo. Satanás se esfuerza en llevar a todos en contra de los mandamientos de Dios, precisamente, o presentándoles diferentes argumentos, y a través de la historia y la profecía confirma tales intentos por medio de un instrumento que él ha utilizado aquí en esta tierra, que es el cuerno pequeño. Recordemos que estamos estudiando que esta ley de Dios había sido cambiada en la época del oscurantismo o de la Edad Media, cuando la Biblia se predicaba en latín y comenzaron a entrar ciertas herejías, y que esto lo hizo el cuerno pequeño, el sistema papal. Y que por lo tanto Dios levantó una iglesia después de 1844, que fue organizada en 1863, y que se pasó a llamarse la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, somos una iglesia que venimos de la profecía, nacimos de una profecía, de las 2300 tardes y mañanas en cumplimiento de 1844. Y entonces se comenzaron a restaurar todas estas verdades, el santuario y todo esto, porque el cuerno pequeño, el ataque de él había sido vertical hacia el cielo, hacia el santuario, y lo había echado ¿por qué? Por tierra. Hoy, esta iglesia adventista del Séptimo Día está restaurando la verdad, porque todos debemos de conocer este evangelio y la ley de Dios. Entonces, por lo tanto, este instrumento ha sido utilizado por el diablo, por Satanás, para engañar al mundo de este planeta Tierra. Pero Dios tiene una iglesia para restaurar estas verdades, que hoy este instrumento humano que está aquí al frente de ustedes por este video va a predicar acerca de estos 10 mandamientos y de la perpetuidad de la ley de Dios. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos dice esto. Entonces, la ley de Dios en el Edén. ¿Cómo fue institucionada la ley de Dios en el Edén? Y en el Edén no había ¿qué? Pecado. ¿Estaba quién? Únicamente Adán y Eva. Y no había pecado. Adán y Eva habían acabado de salir de las manos ¿de quién? De Dios. Entonces, lo puso en el ¿qué? En el huerto ¿de qué? Del Edén. Entonces, miremos algo acerca de Génesis 2, 17, 15 al 16 y 17. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios puso una ley. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ahí estaban registrados los mandamientos. No estaban escritos así, pero miremos claramente que si lo podemos contemplar tal como debe de ser,
En este árbol del conocimiento del bien y mal estaban registrados también los mandamientos. Miremos. El mandamiento de Génesis, o sea, 3:6 nos dice de la siguiente manera. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Miremos que aquí en este versículo están registrados varios mandamientos que Eva transgredió al comer de este fruto del árbol, porque fue un fruto verdaderamente de un árbol que comió. O como muchos dicen por ahí otras cosas, pero que no, que eso no era un árbol, sino que fue que otra cosa pero esto es un árbol literal. Literal quiero decir que era un árbol como vemos hoy en día. Entonces dice aquí, miremos cómo fue. Entonces tomó del fruto y comió, habiendo codiciado, o sea, ¿cuál fue el primer mandamiento que infringió Eva? La codicia, porque codició ¿de qué? Del fruto, tomando de aquel a lo cual no tenía derecho, codiciando aquello a lo cual no tenía derecho, la mujer siguió transgrediendo un mandamiento de Dios tras otro. Pero lo primero que hizo fue lo que le hizo pecar a Satanás hizo pecar a Eva en el mandamiento que él transgredió, la codicia. Primero hace que la persona codicie. Cuando uno codicia, entonces transgrede todos los mandamientos y va así, violando uno tras otro mandamiento. Miremos y verá cómo sigue. Entonces, en Éxodo capítulo 20, versículo 15, nos dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 20, versículo 15, nos dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 20, versículo 15, nos dice. Éxodo capítulo 20, versículo 15, dice, no hurtarás. Entonces, cuando Eva tomó el árbol del fruto, dice, luego robó, porque Dios le había dicho, de todos los árboles puedes comer, menos de este ¿qué? Árbol. Entonces, ¿qué hizo ella al tomar del fruto? Robó. Otro mandamiento que eso está claro, porque si yo tomo algo que no me pertenece, que para mí no es, porque Dios dijo, de todos los árboles puedes comer menos de este. Si tomó, eso es robar, porque ella no podía tocar ese árbol, no podía coger de ese árbol nada, ni a Eva ni a Adán. Entonces hubo la transgresión de el mandamiento que dice no robarás. Miremos qué más siguió transgrediendo Eva. Luego robó la propiedad de Dios, violando el octavo mandamiento. Éxodo 20:13 nos dice de la siguiente manera. Éxodo, no matarás. Miremos lo que hizo Eva, que siguió transgrediendo la ley de Dios. Al comer el fruto prohibido y darlo a su esposo, también transgredió el sexto mandamiento, que dice, ¿no qué? No matarás. Otro mandamiento. Entonces vemos claramente que este árbol simbolizaba los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque no estaban escritos, pero el árbol se lo puso como señal de ¿qué? De obediencia. Y si obedecía al no comer de ese árbol, entonces no violaría ningún mandamiento. Entonces dice aquí, en Éxodo capítulo 20, versículo 3, nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, dice muy claramente, también transgredió el primer mandamiento, porque en su estima colocó a Satanás antes que a Dios, obedeciéndole antes que a su creador. Como consecuencia, vino ¿qué? El pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde ahí viene el ¿qué? El pecado. Y viene la enemistad del hombre contra la ley de Dios. Entonces, pero Dios quiere otra vez volvernos a restaurar a la ley
de Dios, a tener el carácter de Dios. Ahí se perdió el carácter de Dios, porque el hombre transgredió la ley, entonces concurrió ¿en qué? En pecado. Pero Dios dio la gracia. Desde ahí dio la gracia, o la gracia estaba instituida desde antes, pero entonces Dios prometió un Salvador, a Cristo, que iba a venir para verdaderamente guardar la ley y mostrarnos que podíamos volver otra vez a la obediencia a sus santos mandamientos. Entonces la ley de Dios en el Edén, la ley de Dios en el Edén. En Éxodo 31:18 nos habla de la siguiente manera, Éxodo 31:18. Éxodo 31:18 nos dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 31, versículo 18 dice: Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces la escritura comenzó en Moisés, porque antes no había escritura, la palabra se transmitía de padres a hijos. Durante los 25 primeros siglos, la historia humana no hubo revelación escrita. Durante los primeros 25 siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempos de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado que llama la Biblia. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan y el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. Entonces vemos claramente que cuando la escritura fue dada en el tiempo de ¿qué? De Moisés, entonces, pero antes se pasaban los mandamientos de padres a hijos. Entonces, esto nos habla la palabra de Dios. Todos guardaron los mandamientos. Esto nos habla la palabra de Dios. Dice muy claramente que la palabra de Dios era algo que se miraba bien escrita. Dios instituyó la ley con el pueblo de Israel en el antiguo Israel. Entonces Dios escribió la ley con su propio ¿qué? Dedo, no fue Moisés. Y vemos en Éxodo 34:1 nos dice de la siguiente manera: Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedras como las primeras que escribiste sobre estas tablas, las primeras palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y se subió al monte Sinaí como mandó Jehová, y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras que quebraste, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban escritas en las primeras tablas. O sea, el mismo Dios volvió a escribir las palabras que se habían quebrado en las primeras tablas de Moisés. Entonces las 2 tablas de piedra fueron escritas, y fueron escritas con el dedo de ¿quién? De Dios. Y se las entregó a Moisés. ¿Cuáles fueron estos 10 mandamientos? Vamos a mirar estos 10 mandamientos a través de la escritura en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Yo quiero que ustedes se trasladen conmigo a Éxodo capítulo 20 en la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, los 10 mandamientos tiene como título en la Biblia, y en cualquier Biblia yo creo que tienen eso escrito, los 10 mandamientos. Y dice: y habló todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por lo tanto, el primer mandamiento está en el versículo 3, o el primer mandamiento
Dios dice por qué le dio estos mandamientos al pueblo de Israel. Ahora nosotros como pueblo de Israel espiritual también no nos sacó de Egipto, pero nos sacó de la esclavitud del pecado, de Babilonia, de un oscurantismo tremendo para nosotros en este tiempo. Entonces, dice muy claramente que el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a mirar cómo lo interpreta la profeta Elena G. de White. Mire lo que dice en un capítulo que se llama Profetas y Reyes, un libro que se llama Profetas y Reyes. Y dice de la siguiente manera: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En este primer mandamiento, Jehová el Eterno, muchas personas dicen que el primero y el segundo mandamiento son iguales, no son iguales. El primer mandamiento tiene que ver con poner a otro Dios o otra cosa de Dios, como si fuera Dios. No está hablando de imágenes, está hablando, digamos un ejemplo. Eva puso a Satanás en lugar de Dios y obedeció a la voz de Satanás en vez de obedecer a la voz de ¿quién? De Dios. Entonces puso primero al instrumento que a Dios. O sea, oyó, eso es un Dios ajeno. Se convirtió Satanás en un Dios ajeno. ¿Para quién? Para Eva. Y miremos lo que dice. Este primer mandamiento: Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración suprema. Es el único que tiene, dice, adoración y veneración. Ningún ser humano, ni ángel, ni creado, tiene derecho a veneración, como hay muchas personas que dicen que veneremos a María. María no podemos venerarla, ni podemos adorarla. Debemos verdaderamente rendirle adoración y veneración. ¿A quién? A Dios suprema. Se prohíbe al hombre dar a cualquier u otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. O sea, vemos que Eva obedeció más fácil ¿a quién? A Satanás. Y enseguida Adán obedeció también ¿a quién? A su esposa, Eva. Entonces vemos que ese es poner, o sea, que la mujer, él la puso en primer lugar que ¿a quién? Que a Dios. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un Dios. Hay otros que escogen el trabajo en primero que Dios. No, yo no puedo dejar de trabajar en el sábado porque entonces mis ganancias se me disminuyen. Eso también se convierte en un Dios. Hay otros que no, yo no puedo dejar el trago porque si yo dejo el trago, la bebida, entonces no soy capaz. Eso se constituye en un Dios. El segundo mandamiento de la ley de Dios está escrito desde Éxodo capítulo 4 al versículo 6. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo mandamiento. Este segundo mandamiento tiene varios que lo vamos a mirar a través como la profeta Elena G. de White los da a conocer, y nosotros, entendiendo bien estos escritos, por eso vemos que hoy muchas veces en la iglesia, aún en la iglesia adventista, que es la iglesia, no predican esto como debe de ser. Y miremos qué nos dice. Este segundo mandamiento prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. La iglesia adventista está adoptando la misma cuestión de la iglesia católica romana. Lógico que la iglesia está infiltrada por jesuitas dentro de la iglesia que son católicos romanos. Y entonces ponen también imágenes como las imágenes de ¿quién? Que pone la iglesia católica, que el Cristo crucificado, que el Cristo peludo,
que el Cristo, pues, estoy hablando de una cosa que no es verdaderamente Jesús, porque el Cristo que yo adoro, no necesito adorarlo en imágenes, ni peludo, ni de ninguna manera. Yo adoro a Dios en espíritu y en verdad. Así me enseñó la palabra. Yo por eso deseché las imágenes y las desecho, porque eso no tiene ninguna validez. Y yo no debo de adorar a Dios en esto. En iglesias, estamos hablando desde aquí de Colombia, en la UNAC, en Medellín, muestran por las redes sociales y muestran aún en el altar a un Cristo que dicen ellos que es Cristo, pero eso no es Cristo, esa es una imagen de la Iglesia Católica Romana, que nosotros como iglesia no debiéramos de ponerla en este lugar, ni en ningún altar, ni en ninguna cosa. Eso lo hace la Iglesia Católica. Yo vengo de la Iglesia Católica Romana y yo sé que eso lo colocan es ahí. Y por eso no se debe de hacer esto. Entonces dice que mediante figuras o imágenes. Muchas naciones paganas aseveraban que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos mediante los cuales adoraban a la deidad. Pero Dios, o sea, eso los paganos, la Iglesia Católica que es pagana, pues ellos lo podrán hacer, pero nosotros como iglesia verdadera no. Pero Dios, dice aquí, pero Dios declaró que tal culto es un pecado, el tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales, degradada el concepto que el hombre degrada el concepto que el hombre tiene del verdadero Dios. Y la verdad, pues es que eso es una figura de un hombre o de un actor de cine que quiere representar a Cristo, pero Cristo no es representado por nadie. La mente apartada de la infinita perfección de Jehová es atraída hacia la criatura, más bien que hacia el Creador. Y eso pasa. ¿Qué pasa con la iglesia, con las personas que adoran las imágenes? Entonces, se postran ante una imagen, degradan su ¿qué? Su vida, y también degradan ¿a quién? A Dios, porque a Dios no hay que adorarlo en eso. Ni en la iglesia adventista debieran de colocar eso. Y el hombre se degrada a sí mismo en la medida en que se rebaja su concepto de Dios. Esto es lo que dice verdaderamente de este segundo mandamiento. Y miremos, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. La relación estrecha y sagrada de Dios con su pueblo se representa mediante el símbolo del matrimonio. O sea, no está hablando de un casamiento, puesto que la idolatría es adulterio espiritual. El desagrado de Dios bien puede llamarse celos, y por eso Él es un Dios que celoso. O sea, Él no quiere que nosotros lo representemos a Él como imágenes y nos postremos contra una imagen, ya sea de buey o de ser humano, o a otro ser humano, que no debe ser. O sea, como personas que también que cuando se van a confesar se arrodillan ante un cura. Tampoco, eso no debe hacer. Y nosotros no hemos de confesar los pecados a ningún hombre, sino ¿a quién? A Cristo. El segundo mandamiento, que visito la maldad en la maldad. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. O sea, nosotros no debemos de participar de los pecados de nuestros padres. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. O sea, a veces los hijos siguen ¿los qué? Los pasos de sus padres, por la herencia y por el ejemplo. Los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta terrible verdad debiera tener un poder solemne para impedir que los hombres sigan una conducta pecaminosa. Eso nos habla este mandamiento. Este mandamiento es extenso y está siendo explicado por la profeta Elena G. de White. Sus libros son estudiados, por eso le digo, este servidor ha estudiado estos libros.
y he podido comprobar que lo que dice Elena G. de Guay a través de los escritos son verdad. Este segundo mandamiento dice, y hago misericordia. Y hago misericordia. El segundo mandamiento, al prohibir la adoración de falsos dioses, demanda que se adore al Dios verdadero, y a los que son fieles en servir al Señor se les promete misericordia, no solo hasta la tercera y cuarta generación, y que es el tiempo que su ira amenaza a los que lo odian, sino hasta la milésima generación. Está hablando del segundo mandamiento. Entonces vemos que si nosotros seguimos esta enseñanza de no adorar imágenes y de no hacer a Dios en ninguna imagen, la maldición se quitará. Porque nosotros podemos ponerle un alto a todas esas cosas y no seguir en eso. Y vamos a vivir, verdaderamente dice, como dice la palabra, si guardáis mis mandamientos, si me amáis, ¿guardar qué? Mis mandamientos. El tercer mandamiento, miremos cómo lo explica la profeta. Nota, dice, no toda este mandamiento, el tercero, no solo prohíbe el jurar en falso y las blasfemias tan comunes, sino también el uso del nombre de Dios en una manera frívola o descuidada, sin considerar su tremendo significado. Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en las conversaciones comunes, como muchas personas, y lo juro delante de Dios, y que Dios, yo no sé qué, eso no lo podemos hacer. O otros toman y dicen, Dios te bendiga, y no sabe siquiera si está verdaderamente adorando el verdadero Dios o a quién. ¿Cuál Dios está diciendo que le bendiga? Si no dice, sino su nombre, cuando mencionamos su nombre en las conversaciones ordinarias, cuando apelamos a él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia, sin reflexión. Dice en Salmo 119, Salmo 111, versículo 9, dice que su nombre es temible. Entonces, todos deben meditar en su majestad, su pureza y su santidad, para que el corazón comprenda su exaltado carácter y su santo nombre se pronuncie con respeto y solemnidad, porque el nombre de Jehová es santo y temible. Entonces, debemos verdaderamente de saber que nosotros no debemos de tomar el nombre de Jehová tu Dios, hermano. Un cristiano que diga que sea cristiano y no obedezca esta ley, todos estos 10 mandamientos, no es cristiano y está tomando el nombre de Dios ¿en qué? En vano. El cuarto mandamiento nos dice de la siguiente manera, que está registrado: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo que declaró santo. El cuarto mandamiento no presenta el sábado como una institución nueva, sino como establecido en el tiempo de la creación, porque dice, porque en 6 días, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra del mundo. Hay que recordar al observar el sábado como monumento del Creador. Por eso la Iglesia Adventista restaura esta verdad, porque en el tiempo del oscurantismo, del cuerno pequeño que echó por tierra la verdad y el santuario, echó por tierra el sábado y comenzó a santificar un día, que es hoy, y todavía lo siguen santificando, que es el día ¿qué? Domingo. Y ha hecho a participante a cualquier gremio, al comercio y todo, en muchos aspectos, y también a los empresarios para que den el domingo como día de ¿qué? De descanso, para poder seguir con su ¿qué?
con su marca de la bestia, que es el que, el domingo. Entonces, al señalar Dios como el creador de los cielos y de la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores de Jehová. Así, el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios. Mientras exista en la tierra un pueblo que sirva el cuarto mandamiento, es entre todos los 10 el único que tiene tanto el nombre como el título del legislador. Nombre Jehová, título creador, legislador o gobierna sobre todo el universo. Es el único que establece por autoridad de quien se dio la ley. Así contiene el sello de Dios, pues puesto en su ley como prueba de su autenticidad y de su vigencia. Dios ha dado a los hombres 6 días para trabajar y requiere que su trabajo sea hecho durante esos 6 días laborales. En el sábado pueden hacerse las obras necesarias y las de misericordia. A los enfermos y dolientes hay que cuidarlos todos los días, pero se ha de evitar rigurosamente toda labor innecesaria. Por ejemplo, los médicos que guardan el sábado, si no tienen que ir a hacer una cosa que no sea necesaria verdaderamente, deben de descansar el sábado como debe de ser y asistir a la adoración a Dios, a la iglesia. En Isaías 58:13 dice: si retrajieres tu pie de hacer tu día en el día de reposo, y hacer tu voluntad en mi día santo, si al sábado lo llamaras delicia santo, glorioso del Jehová, y lo venerares, no hablando tus propias palabras, ni andando tus propios caminos, te deleitarás en Jehová. Dice muy claramente. Entonces, no acaba aquí. La prohibición es ni hablando tus propias palabras, dice el profeta, los que durante el sábado hablan de negocios o hacen proyectos son considerados por Dios como si realmente lo realizaran. O sea, hay personas que hacen proyectos de negocios en el día que sábado. No se debe hacer esto. Ni transacciones comerciales. Iglesia Adventista hace transacciones comerciales vendiendo libros en el día sábado, haciendo desde la plataforma negocios y diciéndole a las personas que compren o aparten boletas. Eso es transgredir el sábado, queridos pastores y queridos juntas de iglesia o líderes de iglesia, ancianos. El día sábado no es para promulgar ventas, ni ventas de libros, ni ventas de empanadas, ni ventas de nada, ni de pasteles, ni de tamales, así sean veganos. El día sábado es para respetarlo y no hacer transacciones comerciales, ni de paseos, ni de nada de esas cosas. Estamos enseñando a transgredir el sábado y nosotros debemos de enseñar es a guardar al sábado y a verdaderamente a respetarlo como institución divina. No debemos de estar celebrando días de madres, ni días de padres, ni días de conquistadores. Uno pregunta, ¿qué estamos celebrando hoy? El día del conquistador, el día del Señor, el día, dice, mi día santo. Es el día del Señor, es el día de Él, no es para otras cosas. Yo soy una persona que cuando voy a la iglesia, voy a adorar a Dios. En el día sábado, a mí ya el negocio a mí no me importa para nada. Me importa ir a adorar a Dios. Y a eso debiera de ser para todos y cada uno de los que verdaderamente santificamos el sábado. Entonces, no hacer transacciones comerciales para debemos de santificar el sábado. No debemos siquiera permitir que nuestro pensamiento se detenga en cosas de carácter mundanal. Muchas veces se van con el celular para la iglesia y es a chatear con él, ancianos, pastores y todo esto, allá a chatear con el celular. Los jóvenes no les puede decir nada y son viendo juegos y videos de juegos, videojuegos y una cosa y la otra.
Y si uno les dice, muchachos, alguna cosa, jóvenes, se enojan y enseguida van y le dicen al pastor que Julano le dijo esto, que Julano le dijo aquello. Enseñemos a respetarle a los jóvenes y a la iglesia el día sábado del Señor. Esto está escrito en los profetas, patriarcas y profetas, y es la interpretación de la profeta del pueblo de Dios, que Dios le dio a través de la inspiración, para que nosotros sepamos cómo hemos de guardar el sábado. Y el de carácter mundanal, y el mandamiento incluye en todo lo que está detrás de nuestras puertas. Dentro de nuestras puertas, los habitantes de las casas deben dejar sus negocios terrenales durante las horas sagradas. Todos deben estar unidos para honrar a Dios y servirle voluntariamente en su santo día. Esto hablando del sábado. Vamos a mirar el quinto mandamiento. El quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, este quinto mandamiento sostiene que se debe a los padres mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra persona. Dios mismo que a otra persona. Dios mismo les impuso la responsabilidad de guardar las almas puestas bajo su cuidado. Ordenó que durante los primeros años de la vida los padres estén en lugar de Dios, respeto a sus hijos. El que desecha la legítima autoridad de sus padres, desecha la autoridad de Dios. El quinto mandamiento no solamente requiere que los hijos sean respetuosos, sumisos y obedientes a sus padres, sino que también los amen y sean tiernos con ellos, que les alivien sus cuidados y que escuchen su reputación, y que escuchen o que escuden su reputación, y que los ayuden, consuelen en su vejez, y que los ayuden y consuelen ¿en qué? En su vejez. O sea que los hijos no solamente deben de ser respetuosos con sus padres, no irrespetarlos ni igualarse con ellos, sino que además deben de ayudarle económicamente en su vejez. Hay hijos contumaces que no les ayudan a sus padres, no les dan sustento monetario, que si esto lo supiéramos verdaderamente todo el mundo como debe de ser y guardáramos los mandamientos, dice que se alargarían los años, y se van a alargar no solamente en esta tierra, sino también en la tierra venidera, porque Cristo vamos a entrar a la tierra de Canaán, pero a la Canaán celestial. Y por eso nosotros debemos de guardar los mandamientos. Y los que tienen los padres vivos, hónrelos. No solamente siendo respetuoso con ellos, no faltándole al respeto, sino también ayudándoles monetariamente, así sean casados y tengan la facilidad y la forma, ayudarles con el dinero a sus padres en su vejez, así como ellos estuvieron con ustedes, no con nosotros como hijos, y nos ayudaron y nos dieron lo que necesitábamos hasta que ellos podían. Así nosotros debemos de considerarlo a ellos y mirarlos en su vejez, para que ellos puedan también tener una vejez bien, no llevándolos por allá a una parte, sino ayudándolos en su vida. Ese es el quinto mandamiento. Y el apóstol Pablo dice el apóstol, es el primer mandamiento con promesa. Esto lo podemos encontrar en Efesios capítulo 6, versículo 2. Por lo tanto, el Israel que esperaba entrar en Canaán, esto significa la promesa de que los obedientes vivirían largos años en aquella buena tierra, pero tiene un significado más amplio,
pues incluye a todo el Israel de Dios, o sea, el de hoy, y promete vida eterna sobre la tierra cuando ésta sea librada de la maldición del pecado, cuando se restaure. O sea, los adoradores, los verdaderos adoradores y guardadores de los mandamientos y los que verdaderamente respeten a sus padres van a entrar a la tierra de ¿qué? De Canaán, restaurada, sin pecado y sin pecadores. Entonces, el sexto mandamiento, vamos a ver qué nos dice el sexto mandamiento: no matarás. El sexto mandamiento dice: no matarás. Todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida, el espíritu de odio y de venganza, o el abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes o que no y semejantes y que nos siguiera y lleve siquiera a desearle el mal. O sea, que nosotros nos lleve a desearle el mal. Juan 3:15 nos dice de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15 nos dice de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Nos dice de la siguiente manera. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice: cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos o dolientes, toda satisfacción del apetito o privación innecesaria. Oiga, toda satisfacción del apetito. O sea, nosotros, si matamos un animalito para comérnoslo, estamos transgrediendo la ley de Dios. Todo eso lo vamos a estudiar aquí, en este mensaje, en este canal adventista Sana Doctrina. Nosotros ya no debemos de estar consumiendo nada de estas cosas, ningún animal. Y lo vamos a mirar, porque eso a complacencia al apetito, o privación innecesaria, o labor excesiva que tienda a perjudicar la salud. Todo eso tiene que ver con el sexto mandamiento que dice: no matarás. Todas estas cosas son en mayor o menor grado violaciones del sexto mandamiento. Mire cómo lo interpreta la profeta Elena G. White. Por eso hoy en día hasta los pastores y la mayoría de miembros de iglesia desechan el espíritu de profecía porque les dice la verdad o nos dice la verdad. Entonces no quieren oír el espíritu de profecía y entonces cogen la Biblia como todos y cogen textos que les para acomodarlos, para que le hagan decir lo que ellos quieren. Y ay, mira, aquí dice que sí podemos, aquí dice que sí podemos. O muéstreme en la Biblia donde dice que comer carne es pecado. Entonces yo les pregunto también, muéstreme en la Biblia donde diga que fumar cigarrillo es pecado. En la Biblia no dice que fumar cigarrillo sea pecado ni marihuana. Pero nosotros sabemos que somos templos del Espíritu Santo y que por lo tanto no debemos de estar fumando esas cosas ni metiéndolas ni introduciéndolas a nuestro cuerpo. Porque eso también es matarnos y matar a los demás. Entonces vemos claramente que todas estas cosas son violaciones ¿a quién? Al sexto mandamiento. No matarás. Séptimo mandamiento, que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo acerca del séptimo mandamiento: no cometerás ¿qué? Adulterio. No solo prohíbe las acciones impuras, sino también los pensamientos y los deseos sensuales y toda práctica que tienda a excitarlos. Exige pureza. Por ejemplo, no debemos de estar viendo las películas pornográficas. Jóvenes que se mantienen chateando, los de la iglesia adventista del séptimo día y mirando todas esas cosas en el internet.
Todo esto, lo que vemos, por nosotros tenemos que mirar y pues, tener muy cuidadosamente las avenidas del alma, superiores e inferiores. Exige pureza no solamente de la vida exterior, sino también en las intenciones secretas de la vida exterior y la vida secreta del corazón, o sea, de nuestro cerebro, de nuestro corazón, de nuestra mente, y en las emociones del corazón, o sea, de acá, de edad. Cristo, al enseñar cuán abarcantes es la obligación de guardar la ley la ley de Dios, declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes son tan ciertamente pecados como el acto ilícito. O sea, nosotros no debemos de mirar a una mujer para codiciarla. Los hombres, ni una mujer debe mirar a otro hombre para codiciarlo. Ni un joven debe mirar a su novia para codiciarla, para querer tener relaciones sexuales antes de casarse. Esperen a casarse hasta para darles un beso. Así es que debe ser un noviazgo cristiano. No como se ven hoy en día las jovencitas de los novios cristianos con los noviecitos como se ven. Porque ¿qué le dejaría entonces si no se llegara a casar? ¿Qué le dejaría a su prójimo? Una mujer ya manunciadita. Entonces vemos claramente que tenemos que poner cuidado en todas estas cosas. Es violación al sexto ¿qué? Mandamiento, como el acto ilícito. Eso es acerca del séptimo mandamiento. El octavo mandamiento que nos dice, no hurtarás. Miremos lo que dice. Esto es interpretación de la profeta. Dice, esta prohibición incluye tanto los pecados públicos como los privados. El octavo mandamiento condena el robo de hombres y el tráfico de esclavos. Hoy en día no se trata bien a los trabajadores. Los empresarios no le están pagando un sueldo, ni tampoco están dando verdaderamente lo que debe de ser, porque la gente no puede ni vivir con ese sueldo que le están pagando. Y estos clamores están subiendo hacia el trono de la gracia, allá, y todos les van a tener que dar cuenta de esto. ¿A quién? A Dios. Aquí podemos hacer y deshacer, pero la ley de Dios está siendo transgredida. Y no podemos seguir transgrediendo la ley de Dios. Dice, y prohíbe las guerras de las conquistas. Con el hurto y el robo exige estricta integridad en las mismas pormenores de los asuntos de la vida. Prohíbe la excesiva ganancia en los comercios y requiere el pago de las deudas y de los salarios justos. ¿De los salarios qué? Justos. Me llama la atención en Santiago capítulo 5. Miremos lo que nos dice Santiago capítulo 5 de la siguiente manera. Santiago capítulo 5. Vamos ahora, ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testifica contra vosotros. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. O sea, todo esto tiene que ver con el ¿qué? Con el cuarto mandamiento. Es que le estamos pagando un salario que lo determinó la ley. Nos sujetamos mucho a eso, pero vemos que con eso no vive una persona. En cambio, los dignatarios grandes ganan millones, mientras que un pobre jornalero está ganando una miseria para poder vivir. Estamos hablando a través de este canal, Adventista Sana Doctrina, para que verdaderamente se guarden los mandamientos. Esto es lo que nos está diciendo. Entonces, implica que toda
tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás se anota como fraude en los registros del cielo. Esto está registrando ¿en dónde? En el cielo. Todo lo que están haciendo aquí en la tierra. Todo lo que estamos haciendo en esta tierra. Y si un adventista del séptimo día tiene un trabajador y está haciendo esto, mire que esto está siendo ¿qué? Anotado. O si una persona de cualquier religión que dice que ama a su prójimo, pero no le está pagando el salario justo, un salario verdaderamente como debe ser, y le está robando. ¿A quién? A su prójimo. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Por eso, estos son los mandamientos y cómo debemos de guardarlos. Noveno mandamiento nos habla de no hablar falso testimonio contra el prójimo. Ese es el noveno mandamiento. La mentira acerca de cualquier asunto, todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo están incluidos en este mandamiento. La falsedad consiste en la intercesión de engañar mediante una mirada o un ademán o una expresión de semblante. Se puede mentir tan eficazmente como si se usaran las palabras. Toda exageración intencionada, toda insinuación o palabra indirectas, dichas con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado hasta la expresión de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo esto es mentir. Este precepto prohíbe todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de tergiversaciones o suposiciones malintencionadas mediante la calumnia o el chisme, hasta la supresión intencional de la verdad hecha con el fin de perjudicar a otros. Es una violación del noveno mandamiento. Si no les predicamos la verdad a la iglesia adventista, a los miembros de iglesia, estamos incurriendo en este mandamiento, en mentirle a las personas. Hay que decirle la verdad. ¿Quién es la bestia? ¿Qué es todo esto? Hay que predicar acerca de la alimentación, de todo, cómo debemos de comer, cómo debemos de vivir, cómo debemos de vestir. Todo esto es una retaliación hacia el noveno mandamiento, si no lo predicamos. Y si estamos mintiendo o estamos haciéndole chismes a un hermano en la iglesia con el fin de no pararlo en una plataforma y diciendo que es un reformista o que es un extremista o que es un fanático, estamos violando los mandamientos de la ley de Dios, hermano. Y estamos violando la libertad de conciencia y de la predicación del evangelio. Sí, mejor dicho, tenemos que verdaderamente poner cuidado, y por no estar predicando esto como debe de ser, es que hoy en día la iglesia está como está. Ahora vamos a mirar el 10º mandamiento. Esto es dicho por la profeta Elena G. de White. Por eso yo digo que Elena G. de White, la profeta, es la profeta del pueblo de Dios, porque me ha enseñado cómo es que debe uno verdaderamente vivir. El 10º mandamiento, que dice no codiciar los bienes ajenos, como dice la palabra de Dios. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, ni ninguna cosa de su prójimo. En Éxodo capítulo 20, versículo 17 está este mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. No debemos de codiciar. Entonces mire lo que dice, cómo lo relata la profeta Elena G. de White en el libro Profetas y Reyes, Patriarcas y Profetas. El 10º mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados. El prohibir el deseo egoísta del cual nace el acto pecaminoso, el que obedeciendo a la ley de Dios se abstiene de abrigar hasta el deseo pecaminoso de poseer lo que pertenece a otro, no será culpable de un mal acto contra sus semejantes. Estos fueron los sagrados preceptos del Decálogo pronunciados entre truenos y llamas y en medio de un despliegue maravilloso del poder y de la majestad del gran legislador. Dios acompañó la proclamación de su ley con manifestaciones de su poder y su gloria para que su pueblo no olvidara nunca las escenas y para que abrigara profunda veneración
hacia el autor de la ley, creador de los cielos y de la tierra. También quería revelarles a los hombres la santidad y la importancia y la perpetuidad de su ley. Canal Adventista Sana Doctrina. Estos son los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios y la interpretación profética de Elena G. de White en su libro Patriarcas y Profetas. Por eso creo que esta mujer fue inspirada por Dios y ataca, la ley de Dios ataca al que hace lo malo. Y por eso hoy en día mucha gente desprecia los mandamientos, porque dice que nadie puede guardar, porque claro, como quieren vivir en el pecado y en las concupiscencias y no quieren ser transformados por el poder del Espíritu Santo y no quieren dejar lo malo, entonces dicen que eso es imposible. Pero si nos ponemos en las manos de Dios, lo podemos hacer, porque Cristo para eso se hizo humano y recibió la carne pecaminosa, la naturaleza pecaminosa, y venció la naturaleza pecaminosa para que nosotros no tuviéramos ninguna excusa para obedecer los mandamientos de Dios. Vamos a continuar estos mandamientos en otro tema, y la perpetuidad de la santa ley, porque vemos que ya se nos fue el tiempo, pero es que estos mandamientos son tan bonitos que muchas veces por no conocerlo el hombre verdaderamente como debe ser y no dándole la oportunidad al Espíritu Santo que trabaje en nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestra mente, por eso muchas veces la transgredimos. Pero cuando el hombre verdaderamente entrega su corazón, el hombre o la mujer, o el joven o el niño o el que sea, a Cristo, Él puede modelar el carácter otra vez en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso la ley de Dios, estos 10 mandamientos son el reflejo del carácter de Dios y es el reflejo del verdadero carácter de un cristiano o de una cristiana. Mi querido amigo y hermano, si te ha gustado este tema, compártelo, dalo a conocer, porque es para tu salvación y la de la familia o de las personas que tú amas. Si queremos verdaderamente ir al cielo, usted le pregunta a todas las personas, ¿usted quiere ir al cielo? Ah, sí, yo quiero ir al cielo, pero para ir al cielo tenemos que tener este carácter, el carácter de la ley de Dios, y verdaderamente ser justos, como Cristo es justo. Como te digo, comparte este tema, compártelo. Suscríbete al canal Sana Doctrina. Y para terminar este tema, los invito a que inclinemos nuestro rostro y tengamos una palabra de oración. Y que Dios los bendiga. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos por estos maravillosos mandamientos que nos has hablado y que le diste en revelación a Elena G. de White, para que hoy pudiéramos comprender claramente las enseñanzas de los 10 mandamientos y la ampliación tan buena, tan hermosa que nos has dado a través de este escrito de Elena G. de White, ampliación de los mandamientos. Ayúdanos a guardarlo, a no transgredir ni las leyes morales ni naturales, y verdaderamente amar al prójimo como a nosotros mismos. Si nos amamos y cuidamos nuestra salud, nuestra vida, podemos amar al prójimo. Ayúdanos a comprender verdaderamente y a no violar ninguno de estos 10 mandamientos, sino que ellos sean escritos en nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestra mente con el poderoso Espíritu Santo, y sea verdaderamente cada uno de nosotros guardando tus santos mandamientos. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, y ayúdanos, Padre misericordioso. Ayúdanos para poder que todo esto que se ha dicho hoy sea una realidad en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. Hallando, bendito Padre Celestial, en Cristo Jesús, este pedido de oración. Amén. Amén.